Saludos queridos escuchas, les habla Catherine Castañeda, Amunet por este medio. Recordarles que si tienen alguna historia que quieran compartir, lo puedes hacer por las redes sociales de Facebook e Instagram, Los Relatos de Amunet, o enviando un correo a losrelatosdeamunet@gmail.com. Los invito a escuchar este podcast de relatos sobrenaturales, de misterio y enigmas que desafían la realidad. Bienvenidos al episodio número 3, Las cartas de Circleville. Circleville es una ciudad ubicada en el condado de Pickaway, en el estado de Ohio. Es de ese tipo de ciudad pequeña donde todas las personas se conocen. Probablemente sea una de esas pocas ciudades de aún en la actualidad donde es posible dejar las puertas de sus casas abiertas con toda la seguridad, sin esperar que nada pase, y donde todos ven por todos. Sin embargo, en 1976, varios residentes de Circleville, Ohio, comenzaron a recibir extrañas cartas con información personal sobre sus vidas. La conductora del autobús, Mary Gipsy, fue acusada de tener una aventura supuestamente inexistente con el superintendente de la escuela. El escritor le dijo a Mary que él o ella había estado observando su casa y que sabía que ella tenía hijos. Tenía el matasellos de Columbus, Ohio, pero no tenía una dirección realmente. Dentro de 8 días, Mary recibió una carta similar. Decidió guardar las cartas para sí misma hasta que su esposo Ron recibió una carta también, en donde decía que si Ron no detenía el asunto de su esposa, su vida correría peligro. Después de una nueva carta, llegó a la puerta de los Gipsy. Has tenido 2 semanas y no has hecho nada. Admite la verdad e informa a la junta escolar. Si no, lo transmitiré en CBS y carteles hasta que salga a la luz. Mary y Ron se reunieron con sus conocidos y familiares, entre ellos la hermana de Ron y el marido de su hermana, Paul Fisher, para hablar sobre los posibles sospechosos, pero no tuvieron ningún éxito al encontrar a alguien que los odiara o que quisiera vengarse de ellos. Las cartas se detuvieron en 1977. Luego, el 17 de agosto, Ron recibió una llamada telefónica que lo enfureció. Al parecer, le dijeron que si no terminaba con su matrimonio, moriría. En este punto pienso que el hostigamiento de las cartas llegó a otro límite, porque una cosa es pensar que te pueden estar jugando una broma muy pesada mandándote cartas, pero que lleguen a atentar contra tu integridad es otro nivel. Pues es así que Ron perdió la cabeza y decidió salir. Ron salió corriendo por la puerta principal y se subió a su auto, armado con su pistola. Pero jamás volvió. Ese mismo día por la tarde, las autoridades encontraron el auto de Ron chocado contra un árbol, con el cuerpo de Ron dentro. Curiosamente, su arma había sido disparada, lo cual sigue siendo un misterio. Las autoridades de Circleville dictaminaron su muerte como un accidente causado por el alcohol, una decisión que molestó al escritor del periódico de Circleville. Pronto surgieron nuevas cartas acusando al sheriff de un supuesto encubrimiento. Un periodista local informó que según los registros policíacos, Ron Gipsy murió sobrepasando el límite legal del alcohol en su cuerpo, pero según amigos y conocidos cercanos, Ron no era bebedor habitual de alcohol. Finalmente, Mary y su amante confirmaron su aventura, aunque afirmaron que su relación comenzó después del inicio de las cartas. Cabe destacar que Mary lo había negado muchas veces ante su esposo. Bien, en el punto de que era tanto el acoso, este escritor o escritora anónimo hizo que los dos realmente tuvieran una relación. Fue tanta la presión que se empezaron a acercar y pues tuvieron algo. Es así que después lo confirma. Pues yo pienso que Mary en este punto, después de ver la muerte de su esposo, creo que debe haber un poco de culpabilidad después de estar con la persona que un anónimo por poco y les acosaba y decía que era cierto cuando no lo era.
y que después, más adelante, pues efectivamente decidieron las cosas. Las notas continuaron a lo largo de 1983, con algunas dirigidas hacia la hija de Mary. Ese año, el creador de las cartas anónimo llegó a instalar letreros a lo largo de la ruta del autobús de Mary, para que todo el mundo los viera. Cansado del hostigamiento, Mary se detuvo, salió de su autobús y fue a quitar el letrero, pero para sorpresa de ella, estaba amarrado con una caja con una cuerda. Al abrir la caja, Mary se encontró un arma que apuntaba hacia ella, una trampa que falló. Pues efectivamente el escritor anónimo no le pareció cómo se estaban llevando las cosas y finalmente decidió hacer contacto, obviamente de forma indirecta, con Mary para atentar contra su vida. Afortunadamente, su trampa falló y fue ahí donde Mary quedó aterrorizada y denunció el incidente a la policía, la cual examinó el arma de fuego, aunque el número de serie fue parcialmente tachado, pero todavía era rastreable. El arma perteneció al ex cuñado de Mary, Paul Fisher, pero Paul se mostró inflexible en su inocencia. Pero como arma de fuego, como prueba y una prueba no concluyente que comparara su caligrafía con las cartas amenazadoras, las autoridades creyeron que tenían a su hombre. Seguido de eso lo arrestaron por intento de asesinato. El 24 de octubre de 1983, Paul fue juzgado por intento de asesinato de Mary Gillespie. Si bien Paul no fue acusado oficialmente de ser el escritor de las cartas de Circleville, la fiscalía mencionó repetidamente los resultados inconclusos de su prueba de escritura a mano para echarle la culpa al hombre. Para bien o para mal, el jurado conectó los puntos. Encontraron a Paul culpable del intento del asesinato y el juez dictó sentencia máxima de 7 a 25 años. Nadie estaba seguro de que fuera el culpable, y el hecho recibió su propia carta. Es así que mientras estaba en prisión, recibe su propia carta, que decía: ¿cuándo vas a creer que no vas a salir de allí? Te lo dije hace 2 años. ¿No escuchas en lo absoluto? Pues en este punto, todas las personas debieron creer que tenían a la persona incorrecta, puesto a que el mismo Paul Fisher recibió una carta. Si bien es cierto, no se sabe si él mismo tramó algo para que le llegara una carta a él y así hacerse ver como inocente, o si efectivamente él no tenía la culpa y le llegó la carta. En 1994, el programa de TV Unsolved Mysteries fue a Circleville para filmar un episodio del caso y recibieron la siguiente carta, que comentaba que se olvidaran del caso. Pues inclusive ni siquiera el programa de TV se pudo salvar del escritor anónimo. Olvídense de Circleville. No hagan nada para lastimar al sheriff Radcliffe. Él lo pagará, el escritor de Circleville. En 2011, Paul Fisher publicó un blog, pero luego falleció en 2012, sin saber la verdadera identidad del escritor de Circleville. El periodista Martin Young ha investigado la historia y ha encontrado otro posible sospechoso, quien podría ser el escritor. También descubrió que 20 minutos antes de que Mary encontrara la trampa, otro conductor de autobús en la ruta de Mary había visto a un hombre sospechoso de pie y a un auto. El hombre estaba en el mismo lugar donde más tarde se encontraría la trampa. La descripción no coincide para nada con Paul y él tenía una coartada sólida en ese momento específico. La información reciente descubierta por el periodista Young y otros ha sugerido que había más escritores de cartas, al menos 3 involucrados en el caso. Obviamente de los cuales ninguno era Paul Fisher. Se creía que uno era el hijo del superintendente, con quien Mary tenía el romance. Se creía que el segundo era un compañero del trabajo que estaba enamorado de Mary. Y por su parte, el tercero era la ex esposa de Paul, la hermana de Ron Gillespie.
Se supone que el novio de la ex esposa fue el hombre que se vio donde colocó la trampa el día en la que se la descubrió. Uno de sus parientes tenía el tipo del automóvil que vieron junto al hombre sospechoso en ese momento. Pues bueno, a pesar de que la evidencia y toda la investigación que se realizó con el fin de resolver verdaderamente el caso no se la tomó en cuenta y se prefería ver hacia otro lado, porque la policía todavía sostiene que Paul era el escritor de Circleville. Déjenme saber qué opinan sobre este caso en los comentarios, sobre si es que hay más de un escritor, si es que solo era uno, si es que eran los supuestos que el periodista encontró, si es que la verdad era Paul Fisher uno de los culpables. Háganmelo saber y recuerden siempre seguirnos en redes sociales Los Relatos de Amanet.